Hola, buenas tardes o buenos días, depende a qué hora me escuchen. Mi nombre es Rodrigo Pérez y les voy a hablar un poco de PCR en tiempo real. Primero hay que dar un poco de contexto sobre las PCR. Bueno, este método detecta directamente ADN o ARN de una muestra celular, puede ser de un patógeno. Con este método se amplifican fragmentos de un gen diana que tengamos en mente. En este caso, pues hay que escoger un gen característico de el organismo que necesitamos estudiar. Y pues a estas amplificaciones les llamamos amplicones, los cuales pues se detectan con sondas de hidrólisis fluorescentes en el caso de la PCR en tiempo real. Ya veremos más adelante cómo es esto. Pues tenemos dos tipos de ensayos. Tenemos ensayos con sondas Tangman y pues ensayos con Cybergreen. Hablemos un poco primero de Tangman. Bueno, ocurre una polimerización, primeramente en el primer paso, como lo podemos ver aquí en la imagen, y en este caso pues tenemos un reportero fluorescente que le llamaremos fluoróforo, unido al extremo 5' de la sonda, y después tenemos el quencher unido al extremo 3' de la sonda, como podemos ver aquí en la imagen. El fluoróforo lo tenemos con naranja, es el R, y el quencher es el Q. Bueno, ¿qué sucede después? Hay un desplazamiento de la cadena en el paso 2. En este momento, cuando la sonda está intacta, la emisión del fluoróforo es apagada por el quencher. Vemos que en el paso 2 el, tanto el fluoróforo como el quencher pues están intactos ahí en la sonda Tangman, y la fluorescencia que ocurre del fluoróforo es apagada directamente por el quencher. Esto es por la cercanía que hay en la sonda. Después hay una decisión. Durante cada extensión del ciclo, la DNA polimerasa desciende al reportero o fluoróforo de la sonda. Y bueno, una vez que ocurre la polimerización completa, eh, el fluoróforo emite una fluorescencia característica. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque una vez que el fluoróforo ya es escindido de esta sonda, ya no existe esa cercanía con el quencher. Entonces, ahora sí, la fluorescencia que emita el fluoróforo, ahora sí va a poder ser detectada por nuestro aparato. Perdón. Bueno, el otro ensayo que les mencionaba es Cybergreen. Como primer paso, pues tenemos que la configuración de la reacción. Cybergreen va a florecer una vez que se une al surco formado por la doble cadena de DNA. Sabemos que en el DNA existen surcos, es una doble hélice, y existen surcos. Entonces aquí podemos ver en la imagen, imaginemos que las bolitas con verdecito es la molécula de Cybergreen, y pues las dos cadenas que están ahí, las dos líneas, es la doble cadena de ADN. Supongamos que Cybergreen está unido a cada surco. Bueno, después ocurre una desnaturalización. Aquí se ve reducida la fluorescencia. ¿Esto por qué? Porque únicamente Cybergreen florece cuando está unido a la doble cadena de ADN. Entonces, al verse expuesto, ya no emite esa fluorescencia. Después tenemos una polimerización. Y lo que ocurre aquí, se recogen los primers y se genera el producto de la PCR, que pues el producto de la PCR son los amplicones, ¿verdad? Después tenemos la polimerización ya completa. Bueno, cuando se completa la polimerización, Cybergreen se une al producto de doble cadena, y esto pues resulta en un incremento de, de fluorescencia que a su vez pues va a ser detectada. En este caso se menciona que por el sistema 7900 HT. Bueno, veamos un artículo donde se utiliza la PCR. Bueno, aquí se menciona que es una PCR cuantitativa, que es lo mismo, PCR en tiempo real o cuantitativa, se le suele llamar así. Esto es para la detección del virus de la tristeza en cítricos de Colombia. Vayamos directamente a metodología. Pues ya sabemos, hay una recolección de la muestra. Después, en este caso, es extracción de ARN total. En este caso, el virus es de ARN. Después hay una amplificación y clonación de un fragmento de ARN genómico. Como les mencionaba, este tiene que ser un fragmento. El fragmento diana tiene que ser característico del organismo.
Después hay amplificación por PCR en tiempo real. Se hace una curva estándar. Pero veamos los resultados. Bueno, en cuanto a la amplificación de un fragmento de ARN genómico del virus de la tristeza de los cítricos, que le llaman CTV. Bueno, se menciona que mediante el procedimiento de transcripción reversa y una posterior amplificación del ADN complementario utilizando la PCR, se obtiene un producto final de un tamaño aproximado de 186 pares de bases. ¿Esto cómo se sabe? Bueno, pues esto se sabe eh, observando la imagen, la figura 1, que en la columna 1, perdón, en este gel de agarosa, pues tenemos primeramente el marcador de peso molecular. Después de la columna 2 a la 5, pues tenemos las muestras. En la columna 6 y 7 tenemos el blanco y una muestra, perdón, un control negativo. Y en el 8 pues tenemos un control positivo. Este control positivo fue caracterizado porque se presentaba los signos que tiene esta enfermedad. Podemos ver que pues ese control positivo coincide con los 186 pares de bases de las muestras 2 a 5. Después, bueno, tenemos la optimización de la PCR en tiempo real. En este caso, los primers PM197F, PM198R detectó ARN genómico correspondiente al virus CTV, y esto para cualquier tejido de cítricos. Bueno, en los análisis mostrados en la curva, se puede observar que se determinó que el pico de temperatura de fusión tuvo un grado variado entre un intervalo de 81.5 a 83 grados centígrados, que pues esto corresponde al producto obtenido por estos iniciadores. Y aquí podemos ver esa curva. Bueno, después, ¿qué ocurre, ¿verdad?, con la PCR? En este caso, ¿por qué se le llama PCR cuantitativa? Bueno, porque nosotros podemos hacer una curva estándar con valores ya conocidos, como se puede ver aquí en esta imagen de aquí. Bueno, hay varias curvas, y lo que pasa aquí es que estas son estándares. ¿Para qué nos van a servir estos estándares? Bueno, para crear una, una curva de estándar que nos va a servir de referencia. Y en este caso, pues estos, como ya son valores conocidos, al correr una muestra de la cual no conocemos su concentración, pues si esa muestra cae dentro de los valores estándar que ya conocemos, pues en este caso vamos a poder cuantificar una carga viral. Y por eso pues se le conoce como PCR cuantitativa. Y aquí podemos ver más o menos los valores de las muestras, de las muestras de plantas y su carga viral, ya con la comparación con la curva estándar. Y pues eso fue una explicación sobre la PCR. Muchas gracias.